Bueno, hola, hola, bienvenidos. Vamos a ver, nos vamos a ir conectando de a poco. Bienvenidos a un lunes más de encuentro, de transformación. Bienvenido a todos los que nos vamos sumando de a poquito. Qué bonito ver que van apareciendo de a poco. Hola, hola Meli. Qué hermoso. Bienvenidos. Qué lindo que nos estemos pudiendo encontrar. Meli desde Dianfunes. Qué hermoso. Hola Male, bienvenida. Yosel. Hola, hola. Qué lindo. ¿A cuántos ha traído hoy el trabajo del miedo? Bueno, en primer lugar, darles la bienvenida. Me siento muy contenta de estar un lunes más al servicio. Con este frío, acá en Almafuerte está muy frío, como seguramente en cada uno de los lugares. Lucas, bienvenido, y a su hermosa mujer, que ahí veo que están los dos. Bienvenida Cintia también desde Dianfunes, Laurita. Juanjo, se abrió el Instagram, bienvenido también. Maxi desde Brasil. Bueno, estoy rebosante de alegría, no dudé de poder hacer este vivo hoy. Más allá de que sea feriado, el mundo espiritual siempre está abierto para que crezcamos y sigamos aprendiendo. Quiero contarles que de alguna manera la idea de hoy es que trabajemos y hablemos y recibamos un poco acerca de los miedos. Creo que ninguno de nosotros que estamos aquí en esta tercera dimensión hemos experimentado en algún momento los miedos, y lo bonito de poder reconocerlos y traerlos sobre todo a nuestro consciente. Y cuando hoy recibí que el tema a trabajar y a tratar eran los miedos, no dudé que iba a ser un tema que nos iba a llegar y nos iba a permitir realmente transformarnos un poquito más a todos. Quiero contarles que yo voy a empezar a hablar acerca del tema de hoy, y que pueden ir haciendo preguntitas. Voy a tratar en esta hora de responder al menos a 3 o 4 preguntas, así que lo que vaya surgiendo pueden dejarlo que fluya y pueden animarse a hacer las preguntas que les vayan surgiendo. Seguramente que en este día feriado muchos de los que por ahí les cuesta un poquito sumarse los lunes anteriores, hoy vamos a poder estar, así que eso me da mucha alegría. Para los que me conocen, mi nombre es Belén, soy de Almafuerte. Los que me conocen ya saben de mí y que estamos en proceso seguramente, y los que no, los abrazo con mi corazón total y absolutamente. Siento mucha alegría de poder estar al servicio de ustedes hoy. Cuando empecé a pensar en la idea de trabajar hoy sobre los miedos y empecé a conectar un poco con lo que venía desde la fuente, fue hermoso comprender primero qué es el miedo y de dónde proviene, ¿no? El miedo sabemos todos que es un veneno de la mente, que el miedo en sí no existe, que no es algo real, sino que el miedo es una construcción que nosotros mismos hacemos a nivel mental para poder sobrevivir. El miedo es un mecanismo natural de supervivencia y es hermoso poder tenerlo, porque es el que nos mantiene en resguardo cuando en algún punto sentimos que corremos peligro. Lo terrible del miedo es cuando se convierte en nuestra manera de vivir, cuando nosotros estamos en tanta separación con nuestro espíritu, que cuando estamos en conexión con nuestro espíritu no hay posibilidad de que el miedo tenga lugar a un nivel de gobernar nuestra vida,
porque justamente el espíritu es el que nos hace sentir totalmente fuertes y potenciados de adentro hacia afuera. Pero cuando nosotros estamos en una separación con nuestro espíritu, ya sea por situaciones traumáticas que nos han tocado vivir, ya sea porque hemos quedado detenidos mirando vidas pasadas y tenemos que saber que eso es real, somos seres multidimensionales y eso hace que nosotros podamos naturalmente poder vivir inclusive en dos tiempos a la vez, aunque no seamos conscientes de eso. Entonces, muchas veces comienza ese proceso de separación con nuestra alma, como efecto nuestro espíritu, muchas veces por situaciones que nos han pasado en nuestra niñez, o inclusive trastornos que traemos y que venimos arrastrando de existencias anteriores, que hacen que nosotros no podamos conectar profundamente con el aquí y el ahora. Entonces, cuando ese proceso de separación cada vez aumenta y aumenta, debido a cómo sostenemos los conflictos inconscientemente por no permitirnos tocar el dolor que necesitamos tocar para poder trascenderlo y transformarnos, ese proceso comienza a hacer de que nuestra mente y nuestro ego tomen muchísima más intención sobre nuestra vida, es decir, sobre nosotros mismos. Y ese poder que va ejerciendo nuestra mente y nuestro ego va haciendo que el personaje tenga mayor intención sobre nosotros que nuestra esencia. Y cuando ese personaje, dominado por la mente y el ego, han tomado demasiada intención en nuestra vida, es cuando los miedos tienden a amplificarse, ¿no? Simplemente porque estamos en tanta desconexión con nosotros mismos que todo nos da terror y en el inconsciente sentimos que todo el tiempo corremos peligro. Entonces es esencial saber esto, de que los miedos en nosotros toman mayor dimensión cuando estamos separados de nuestra esencia, es decir, de nuestro ser, cuando nos hemos desconectado de alguna manera de nosotros mismos. Cuando un miedo es natural, cuando de pronto estoy por cruzar la calle y veo que va a venir un auto y lo natural es que mi cuerpo vaya hacia atrás. ¿Por qué? Porque tengo miedo en el inconsciente de que me atropellen, entonces hago una reacción ante ese miedo y busco resguardarme. Ese sería un miedo natural, un miedo que yo activo para sobrevivir o como un mecanismo de supervivencia, ¿sí? Pero ¿qué sucede cuando el miedo se convierte en pánico? Que es el de los miedos el más poderoso porque es el paralizante. ¿Qué pasa cuando el miedo se convierte, sin darnos cuenta, en ese mecanismo que está gobernando a tal punto que nosotros sentimos de verdad que no podemos ser y hasta el punto sentir muchas veces que estamos muriendo? Y el entender que ese miedo es el miedo peligroso, ese miedo en algún punto es el miedo que nos está llevando a que nos detengamos a trabajar con conciencia acerca de nosotros y a respondernos esta pregunta tan grandiosa y difícil: ¿dónde mira mi alma? ¿No? El poder entender que muchas veces donde mi alma está mirando no es donde mi cuerpo se encuentra, y si yo no soy consciente a dónde mira mi alma, no puedo vivir en este aquí y ahora, un presente libre, porque todo el tiempo lo que en algún punto este miedo comienza a hacer en mí es ayudarme a sobrevivir. Yo en el proceso de ir trabajando y tomar contacto con los miedos, en el proceso de ayudar muchas veces a las personas a poder transmutar estos miedos tan terribles que detienen sus vidas, aunque estemos con un corazón que late, a veces estamos sobreviviendo, pero no estamos realmente conectados con nuestro espíritu. Entonces, me encantó dentro del proceso cómo me fueron ayudando los maestros a comprender los distintos tipos de miedo. Y el entender que el miedo natural es ese miedo que a mí me lleva a la supervivencia y hasta ahí todo está divino, ¿no? El miedo me protege, el miedo lo que hace es que yo me mantenga mucho más atenta ante las cosas de la vida. Por lo tanto, hasta ahí todo va divino. ¿Qué pasa cuando de pronto ese miedo tiene que ver con
volverme preso de mí mismo. Cuando de pronto siento que no puedo salir de mi casa, o cuando estoy caminando en la calle y tengo miedo que me asalten, o tengo miedo que me abusen, o tengo miedo que me maltraten, o tengo miedo de verme atacada, o tengo miedo que me toquen. Entonces, cuando de alguna manera yo comienzo a verme presa de mí misma por mis propios temores, es cuando los miedos comenzaron a turbar mi razón. Cuando el miedo comenzó a traer profundos bloqueos, cuando el miedo comenzó en algún punto a mostrarme que hay heridas en mí que todavía tengo que cicatrizar, cuando el miedo empezó a cumplir la función de sanarme, solo que como no soporto tomar contacto con ese miedo, estoy huyendo. Y en ese huir nunca puedo terminar realmente de poder resolver y de poder transmutar eso que está esperando ser visto en mí. Cuando el miedo me vuelve de alguna manera esclava, cuando el miedo termina siendo mi propia cárcel, ¿no? Cuando comienzo a perder hasta mi libertad por el miedo, es cuando estoy lista para empezar a revisarme a otro nivel, que tengo que comprender que el miedo ya no es un miedo natural, es un miedo que está dominando mi mente para hacerme consciente de algo esencial. ¿Dónde me encuentro álmicamente? ¿Dónde se encuentra en algún punto mi espíritu? También siempre hablo que el miedo ¿no? Que es un miedo realmente que nos vuelve absolutamente presos. Es un miedo que cuando yo tengo la posibilidad de crear algo diferente en mi vida, vuelvo a caer en el movimiento de tirarme para atrás, dominado por mi mente, desde esa sensación inconsciente de que no puedo enfrentar esto. Otro miedo es el miedo a lo desconocido, ¿no? Ese miedo que naturalmente, yo siempre digo, tenemos los seres cuando tenemos que permitirnos romper lo viejo para entrar en lo nuevo. Yo le llamo el miedo particularmente a la transformación, al dejar morir los personajes, ese miedo que hace que en algún punto sigamos mirando lo que ya tendríamos que estar listos para soltar y no nos permitimos dejar ir. El miedo a lo desconocido es un miedo que no existe, pero que nosotros lo creamos para seguir anclados en esta confortable incomodidad, para seguir anclados en esto que no soporto pero se volvió costumbre, en esto que no soporto pero es casi crónico, en esto que no soporto pero es que no sé quién soy si dejo morir esa parte de mí. El miedo a lo desconocido es el miedo a caer en el vacío, en ese vacío que nos permite morir y volver a renacer. Es el miedo que uno realmente tiene que lograr cruzar cuando está en un proceso consciente consigo mismo, ¿no? El miedo a lo desconocido es el miedo más natural con respecto a abrazar lo diferente en nuestra vida, pero es el miedo más peligroso porque básicamente es el miedo que no te deja darte la oportunidad de poder vivir desde un lugar diferente, ¿no? Darte la oportunidad de saber que hay mucho más de lo que tus ojos te dejan ver. El miedo a lo desconocido también tiene que ver con el miedo, por ejemplo, a los fantasmas, miedo a todo lo que nuestros ojos humanos no nos dejan ver. Es el miedo también, por ejemplo, a las brujerías, a si me hicieron o no un trabajo, eso que empieza a tomar una magnitud también a nivel mental. Sepan que siempre el miedo es un veneno de la mente, es un veneno que no nos deja recordar quiénes somos, no nos deja recordar nuestro potencial, no nos deja recordar nuestra esencia. Es uno de los venenos que más abraza a la humanidad, manteniéndose totalmente limitado en lo conocido, sin abrirse realmente a poder bucear o a poder vivenciar cosas distintas. El miedo a lo desconocido también tiene que ver cuando, por ejemplo, nos vemos frente a situaciones que nos dan la oportunidad, por ejemplo, de vivir una relación nueva, una relación diferente, y como todavía mi alma se quedó mirando a ese ex que no puedo perdonar, se quedó mirando a esa mamá o ese papá enojado, se quedó mirando el pasado, lo cual cada vez que quiere construir cosas nuevas y diferentes hacia adelante, no hay posibilidad, ¿no? Entonces el ser conscientes
que la única manera en la que podemos crear lo nuevo es salir de ese mecanismo que crea en algún punto nuestra mente con respecto al miedo a lo que no podemos ver o el miedo a lo desconocido. Es el miedo a repetir, siempre digo, situaciones dolorosas, ¿no? Que me vaya a pasar lo mismo que me pasó, entonces mejor déjame como estoy. Y no me doy cuenta que en ese mecanismo yo estoy alimentando el confort de mi presente, sobreviviendo, existiendo, pero no conectada verdaderamente con la vida. No estoy viviendo, no estoy aquí y ahora. Es importante saber también que el miedo nos mantiene en movimientos de muerte, nos mantiene siempre en el pasado. El miedo hace que ante toda posibilidad de avanzar nos quedemos paralizados. Entonces nuestro espíritu comienza a recibir o a sentir ese movimiento de muerte. Tengo ganas de ir a un abrazo, pero como de niña fui rechazada y todavía siento o vibra ese dolor en mí, cada vez que quiero ir a abrazar a alguien, siento el terror de ser rechazado o rechazada, y eso hace que yo no pueda disfrutar, por ejemplo, de hermosos vínculos en mi presente. Y ese miedo es un miedo que yo he creado al comienzo como un mecanismo de defensa y luego convirtiéndose verdaderamente en algo paralizante que no me deja poder realmente tomar lo nuevo. Otro de los miedos que a mí me encanta hablar, más allá de que se me olvidaba algo, esto del miedo a lo desconocido, tiene que ver con el miedo a fluir con la vida. Generalmente, si ustedes piensan qué es el fluir de la vida, vieron que lo escuchan un montón, déjate fluir con la vida, permitite fluir con la vida. Es entender que fluir con la vida no significa estar a la merced de nuestro destino. Somos quienes tenemos que realmente darle intención a nuestro destino, somos creadores. Todo lo que pensamos, todo lo que decimos y todo lo que sentimos y hacemos crea en cada instante una realidad, porque esencialmente somos energía y es el poder que nos habita. Y cuando uno hace consciente eso y uno se queda instalado en esto de que bueno, soy miedoso o bueno, no puedo controlar mis miedos, verdaderamente estoy amplificando mi presente paralizante sin darle lugar a la posibilidad de dar un salto y tomar un nuevo punto de partida en mi vida. Fluir con la vida significa aceptar. A mí me encanta usar la palabra asentir, que tiene que ver con ese gran sí a lo que está haciendo como está haciendo. Muchas veces el miedo a lo desconocido viene de nuestra necesidad terrible a controlar, ¿no? Por eso hablo que es un veneno de la mente y el ego. Queremos controlarlo todo, porque no me miró como yo quería que me mire, porque no pasó esta situación como yo quería que pasara, porque no acepto lo que la vida me está dando como oportunidad para que yo dé un salto, aunque no lo pueda comprender mentalmente o racionalmente, es lo que mi vida en algún punto necesita. Y cuando yo puedo ser consciente de eso, es cuando realmente mi transformación empieza a ser realmente un hecho. El miedo a lo desconocido es abrirte a la posibilidad de confiar en que la vida te está dando en cada instante eso que necesitas y que no hay nada que temer. Cuando yo estoy totalmente dominado por el miedo, tengo que saber que no estoy confiando en la vida. Cuando yo estoy dominado por el miedo, tengo que saber que no estoy confiando en que hay algo mucho más grande que me abarca y hay algo mucho más grande que lo que mis ojos dejan ver, que es este cuerpo, ¿no? Este cuerpo físico que vemos todos los días en nuestro espejo y que creemos y estamos convencidos que somos esto. Y como que somos otra cosa. No podemos realmente tomar magnitud de la grandeza que nos habita, de quiénes somos realmente de verdad. Entonces, cuando yo puedo hacerme consciente desde adentro que soy mucho más de lo que mis ojos me dejan ver, es cuando he podido en algún punto comenzar a enfrentar mis miedos. Cuando estoy lista para poder cruzar esa barrera limitante que mis miedos han creado para que yo me mantenga, ¿qué? A salvo. Esto tan hermoso de saber que cuando uno se abre a la posibilidad de fluir con la vida,
le está diciendo sí a la vida. Le está diciendo sí a la vida en todas las circunstancias que nos suceden, a las que nos resistimos a mirar y a enfrentar. Y sépanlo, todo lo que uno se resiste a mirar, todo lo que uno se resiste a tocar, persiste en nuestra vida, persiste y se hace cada vez más fuerte hasta llevarnos en algún punto a un gran sufrimiento, un sufrimiento que hubiésemos podido evitar si nos habilitábamos a la idea o a la conciencia de fluir con lo que simplemente estaba haciendo. Cuando uno verdaderamente comprende lo que es el fluir de la vida, es cuando empieza a volverse protagonista de su historia y cuando uno comienza en algún punto a volverse, a mí me encanta decir conductor, ¿no? Uno comienza a poder llevar la vida hacia donde uno necesita sin negarse a lo que la vida nos está dando. Fluir con la vida es aceptar. Esto nos permite tener relaciones totalmente fluidas, distendidas, amorosas, sanas. Esto nos permite también salirnos de ese maldito control. Ya no reniego, esto es lo que necesito y está bien para mí. Y es grandioso como en ese fluir y en ese salir del miedo a lo desconocido desde la aceptación y el asentimiento y la honra, puedo honrar esto en mi vida hoy porque era lo que necesitaba. Es increíble cómo nuestra vida comienza a abrirse, comienza a nutrirse nuevamente, comienza a aflorar esa confianza tan hermosa en todo lo que tenemos alrededor y sobre todo comenzamos a poder sentir que estamos siendo protagonistas. Podemos sentir que ya no hay un destino del cual tenemos que ser esclavos, sino realmente, wow, esto lo puedo disfrutar hoy desde la aceptación. Y ojo, ¿no? Cuando uno habla del fluir de la vida, no significa que no nos pasen cosas y no significa que no nos veamos frente a sufrimientos y no significa que no haya cosas que de algún modo nos cuesten abrazar. Esto es un punto de partida. Cuando me vea frente a una situación que me cuesta mucho o que realmente está activándome ese miedo tan profundo, tengo que saber que estoy frente a una posibilidad, que estoy frente a una oportunidad, que lo único que estoy sintiendo es ese veneno de mi mente que quiere tirarme para atrás, ese veneno de mi ego que quiere controlarlo todo y que no me está permitiendo poder disfrutar de lo que hoy está disponible para mí. Cuando ese miedo se hace presente es cuando justamente tengo que recordar esto. Hasta que no logre poder aceptar esta situación en mi vida, no paro. Hasta que no pueda verdaderamente sentir que este miedo se diluye en mí, no paro. Solo le pongo conciencia. Muchas veces me preguntan cómo se logran las grandes sanaciones. Desde la conciencia, el solo hecho de hacernos consciente de eso que nos ha estado jodiendo y no nos dábamos cuenta, el solo hecho de hacernos conscientes de que lo nuevo está ahí esperando que yo lo abrace y siento que no puedo, y quién soy si dejo de ser ese que siempre fui, quién soy si tengo que dejar morir mi personaje, quién soy si tengo que realmente dejar que mis emociones más hermosas se manifiesten, quién soy si tengo que hacer eso que nunca hice, que mi mente se mantenía en sostenerme en lo académicamente correcto o me mantenía en ese lugar de buena o me mantenía en ese lugar de perfecta o me mantenía en ese lugar de lo que era correcto en el mundo, es decir, el deber. Los miedos a veces son los escudos que tanto tememos en algún punto soltar porque nos llevan a recordarnos en lo que somos esencialmente. Y a veces al miedo lo usamos como un mecanismo hermoso para no cambiar nuestra vida. Al miedo lo usamos para no hacernos cargo de nuestra vida. Al miedo lo usamos para no soltar en algún punto ese control que este veneno externo de la mente y el ego ha tenido en mí hasta hoy. A veces nos enamoramos de nuestros miedos. A veces
no sabemos quiénes somos si no tenemos esos miedos. Entonces, el hecho de hacernos conscientes sobre estas cosas nos va permitiendo en algún punto comenzar a dejar que esa fuerza ilimitada y ese poder interno se haga presente. El miedo siempre lo miro como ese escudo que a la humanidad le cuesta soltar. Y digo la humanidad porque muchas veces en nombre de religiones, en nombre de deidades, sostenemos nuestro miedo. Verdaderamente no permitirnos romper la barrera de asumir nuestra vida y entender que el miedo no existe. El miedo es tu propia creación. Al miedo lo has creado tú mismo. ¿Y lo has creado para qué? Para no asumir tu vida. ¿Lo has creado para qué? Para no vivir lo que en esta existencia viniste a vivir. Lo has creado para no volverte el actor principal de tu historia. Y si no tengo el miedo, tengo que realmente ponerle el frente a la vida y simplemente ser. Y ahí justamente está la historia, ¿no? Ese miedo que activa todos los límites internos a nivel mental para seguir anclado en el mismo lugar. Yo le llamo el yo soy así. Bueno, yo soy así. Y el yo soy así es lamentablemente el dicho más peligroso, porque cuando yo abrazo el yo soy así, le estoy diciendo no a toda posibilidad de cambio. El yo soy así hace que nuestro personaje se ancle a tal punto que mis límites mentales se vuelvan mucho más poderosos y que mis límites mentales no puedan irse de mi vida. Ahí leo, ¿no? Que, hola, Anita hermosa, dice, ¿el miedo no me da paz? Claro que sí, pero es que justamente el miedo lo que está haciendo en tu vida es sacarte de ese profundo movimiento de muerte, es sacarte de ese pasado en el que en algún punto quedaste anclada, es sacarte de ese lugar donde estás lista para dar ese salto y volver aquí y ahora. ¿Sabes que el miedo no te da paz? Porque no te permitís aceptar. Cuando yo puedo realmente tocar todo lo que me habita adentro con aceptación, el miedo simplemente se rompe, porque el miedo es límite. El miedo es el que te resguarda de toda posibilidad de sufrir. Es un mecanismo de supervivencia. Lo esencial de ser conscientes de eso es un mecanismo de supervivencia. Lo uso para sobrevivir. Ya no hay que sobrevivir, gente. Ha llegado el momento de vivir. Y solo se puede vivir cuando aceptamos todo lo que en nuestra vida se presente. Porque verdaderamente cuando estamos listos para poder ver eso, es cuando estamos listos para dejar morir esa parte de mí que ya no necesito, ¿no? Verdaderamente, al ser un veneno de nuestra mente y a ser el maldito controlador que nuestro ego también usa, realmente el hecho de ser conscientes que siempre que sientan miedo es porque están frente a una oportunidad de transformación, y la transmutación solo se hace pasando por el proceso de muerte y renacimiento. Cada vez que sientan miedo, sepan, hay oportunidad. Cada vez que sientan miedo, sepan, hay algo que está listo para morir. Y si ese miedo no se mira o ese miedo no se enfrenta, que es solo con conciencia, con conciencia, cuando yo realmente puedo ponerle conciencia a mi miedo, miren cómo hace el miedo, se desvanece, no tiene más intención, porque el miedo solo es una creación de nuestra mente y solo sostiene lo que nosotros no queremos tocar o mirar. Por ejemplo, si yo me quedé en una historia pasada, voy a dar un ejemplo, varios ejemplos. Yo me quedé mirando una relación del pasado, una mujer o un hombre que amé profundamente, que fue mi gran amor, pero que tuve que pasar el proceso de aprendizaje con ese ser
de aprender a soltar o aprender a perder o vivir el miedo a la pérdida. Y ese ser estaba al servicio de que yo pudiese vivir ese aprendizaje, pero todavía no puedo procesar ese dolor. Si una parte de mí todavía álmicamente está mirando esa expareja a la que no puedo dejar ir, a la que no puedo soltar, porque siento que si toco ese profundo dolor que en aquel tiempo, en aquel momento no pude tocar ni pude mirar, yo aquí en el presente, cuando tenga que ir al encuentro de un nuevo vínculo, me voy a ver total y absolutamente paralizado. No voy a poder expresar mis sentimientos, no voy a poder expresar mis emociones, no voy a poder sentir nada. ¿Por qué? Porque todavía en lo álmico estoy mirando esa expareja a la que culpo y es la que de alguna manera me mantiene detenido porque no tengo la capacidad de hacerme cargo de que mi vida necesitaba pasar por esa experiencia y lo he convertido, como hablamos el lunes anterior, en mi victimario y entonces lo culpo de mi realidad y álmicamente todavía no puedo vivir ese dolor y aquí en el presente voy a vivirlo como una incapacidad en algún punto de sentir. Si yo en mi pasado viví una muerte dolorosa, por ejemplo, perdí a mi madre o a mi padre, y fue una muerte tan dolorosa y fue un dolor tan profundo y fue algo tan traumático que hasta el día de hoy no puedo mirarlo, no puedo tocarlo, no puedo procesarlo. Entonces, aquí en el presente voy a verme todo el tiempo con el miedo a que le pase algo a un familiar que amo, a que en algún punto yo me vuelvo una persona extremadamente sobreprotectora, que aquí en el presente yo tengo una manera de amar absolutamente dependiente, porque mi alma lo único que mira es el miedo a la pérdida, es esa muerte que no puedo terminar de procesar, ese duelo que no puedo hacer, ese dolor tan profundo que late adentro mío, que siento en el inconsciente que si lo toco muero. Entonces eso se convierte en un miedo que a mí en el presente me paraliza. El entender que el alma se mueve en lo que es el campo atemporal. No existe el tiempo, no existe el tiempo que nosotros como seres humanos, no dominados por la mente y el ego, podemos comprender. Por ejemplo, eso se puede sentir cuando de pronto, como dije el ejemplo recién de que voy a una relación nueva y resiento álmicamente mi relación anterior, entonces estoy todo el tiempo a la defensiva. Y el otro está dispuesto a amarme y está disponible para mí y yo no lo puedo mirar. ¿Por qué? Porque estoy mostrando en el presente lo que mi alma no ha terminado de procesar. El hecho de ser conscientes que cuando nosotros álmicamente nos hemos quedado por miedo a tocar algunos dolores, porque en el inconsciente sentimos que morimos, que duele tanto, que no lo podemos ni siquiera mirar. Tenemos que saber que aquí en el presente puede convertirse no solo en un miedo paralizante, sino convertirse realmente en un zombie. Uno está sobreviviendo, pero no está conectado. Puede ser una gran frustración. Los síntomas que pueden hacerse físicos, el más conocido es el pánico, ¿no? La palpitación extrema, la transpiración en las manos y hasta el sentir que nos morimos, porque lo que el síntoma muestra, ese miedo extremo, lo que muestra es ese dolor que no puedo terminar de disolver, ese bloqueo emocional, ese trauma, eso tan terrible que siento que no puedo. Y eso es lo que hace que cuando tengo que fluir con la vida, ¿cómo puedo fluir con la vida si en algún punto no estoy pudiendo venirme al presente? El único tiempo real es el aquí y el ahora. Y cuando álmicamente me quedé en un profundo dolor anterior, me he perdido de mi presente, me he desconectado total y absolutamente de mi espíritu. Y si estoy desconectada total y absolutamente de mi espíritu, no hay un día en el que mis células a nivel biológico reciban la palabra muerte. Entonces todos los síntomas que se sienten a nivel físico, el pánico por ejemplo, lo único que viene a decirnos es: por favor,
sácame de este movimiento de muerte. Es lo único que nuestra alma viene a decirnos. Por favor, tráeme nuevamente a la vida. Y muchas veces el hacer consciente el hacernos consciente de esto tan profundo, claro que cuesta, claro que uno dice, ¿y quién soy si toco eso y dejo que eso muera en mí? Y ahí comienzan a acercarse a ese yo soy, a quién soy de verdad esencialmente. No paren, agoten recursos para redescubrirse en sus dolores, agoten recursos para poder saber a dónde mira su alma. Cuando vienen al encuentro conmigo, yo anoto todo antes que una persona entre a mi sesión, y justamente mi comunicación es con el alma, y lo que leo o percibo es todo su campo áurico. Es nuestro cuerpo energético más sutil. Entonces es increíble cómo el alma me muestra a dónde está, a dónde se encuentra, a dónde mira, y yo comienzo a desprogramar y a reprogramar. Eso es decodificar y reprogramar todo lo que veo en el campo áurico, y el poder entender que el miedo no es más que el medio hábil que hemos construido para poder sobrevivir. No es más que eso externo que nuestra mente ha necesitado hasta hoy para poder mantenerse en este plano. Si yo no tengo el miedo, muero. Porque si realmente lo esencial es a dónde se encuentra mi alma, dónde se encuentra mi alma mirando, yo no estoy aquí y ahora. Y eso hace que mi mente tome tanta fuerza y tanta intención que en algún momento colapsa. Los ACVs que tanto escuchamos habla de tanto ser totalmente detenido en el mundo de los muertos, y ni siquiera les cuento lo que esto significa cuando hay hijos. Imaginen nuestros hijos esperando nuestra presencia y nosotros todavía mirando ese gran dolor que no podemos terminar de resolver. Y saben una cosa, un hijo dice, yo muero por vos papá, yo muero por vos mamá. Y el movimiento esencial que hacen es dar la vida por nosotros, es irse a esos grandes movimientos de muerte y dar la vida por nosotros, por eso que no podemos tocar ni mirar. Entonces hoy es la oportunidad, este es el momento para que le digas sí y aceptes todo lo que te habita, para que a través de ese miedo que se presenta seas capaz, sin lugar a duda, de revisarte, seas capaz de comprender que es el mecanismo que tú mismo has creado para poder sobrevivir en este mundo. Es esencial comprender que el pánico es el miedo más grande de todos, y es el miedo que no solo nos paraliza, nos tiene sumergidos en un profundo y tenebroso dolor. Es realmente el infierno. Cuando alguien viene al encuentro conmigo y me toca tocar justamente este miedo tan terrible, que es el de los miedos, el más fuerte, que es el paralizante, es el miedo que realmente nos lleva a un extremo, es el miedo que hace que nosotros podamos realmente estar muy cerca de morir, es el que trae las grandes depresiones, es el que trae el suicidio. Es entender que verdaderamente la única forma que yo tengo de poder salir de ese profundo y tenebroso dolor es pasarlo por mi cuerpo. En aquel momento no tuve la fuerza para mirarlo, en aquel momento no tuve la entereza para hacerle frente, en aquel momento era una niña. Hoy puedo, soy adulta, adulto, soy responsable de mi vida. Soy el protagonista de mi vida y tengo el poder ilimitado para poder, sin lugar a duda, dar este salto tan maravilloso. Ahí Sol dice, es el infierno, he tenido miedo hasta de matar a mi hijo, sin realmente quererlo. ¿Cómo que se proyecten cosas espantosas? Creer sentirse loca. Totalmente, Sol, es el entender que el miedo, como es un veneno de la mente, puede llevarnos hasta los brotes psicóticos, ¿sí? A los brotes místicos, a las enfermedades psíquicas, todas, a lo que llaman esquizofrenia, a lo que llaman bipolaridad. La bipolaridad, la esquizofrenia, escucha voces, escucha a los muertos, está en el mundo de los muertos. La bipolaridad
pasa de un extremo al otro, por supuesto, pasa del presente al pasado en 5 minutos, en lo que le pasó en el pasado que no lo soporta y mataría, y en el presente como si no pasara nada, y fluctuamos todo el tiempo en esa polaridad, alma, mente, alma, mente, alma, mente, al punto de volvernos locos. El entender que el miedo es una creación total y absoluta de nuestra mente es el punto inicial para toda sanación. Una de las preguntas que me habían hecho en algún momento, Valentina, fue ¿cómo hacemos para sanar ese miedo? Enfrentando, aceptando, procesando, mirando. Hoy puedo ver mi dolor, ya no huyo de mi dolor. Hoy puedo ver mi trauma, ya no huyo de mi trauma. Muchas veces el trauma tiene que ver con situaciones que nos han sucedido que no esperábamos, ¿sí? En nuestra vida. Siendo pequeños, a veces podemos irnos de otra existencia en una muerte traumática, y esto lo vemos todo el tiempo. Murió asesinado, murió en un accidente, son muertes repentinas que a veces el alma no puede terminar de procesar. Y volvemos de nuevo a un punto de partida cuando volvemos a tomar un nuevo cuerpo físico. Y a veces, y me ha sucedido en sesiones, ha quedado el alma mirando esa muerte traumática que no puede terminar de procesar, y eso en el presente lo vive como ataques de pánico. Y eso, sépanlo, nadie puede hacerlo mejor que ustedes, aunque vayan al mejor psiquiatra, aunque vayan al mejor psicólogo. Si ustedes no se permiten mirar esa profundidad y dejar de estar huyendo todo el tiempo de esa realidad que los habita, tomando medicinas, tomando antidepresivos, tomando ansiolíticos, creyendo que allí está la solución está mirándose. La solución está yendo hacia adentro, y lo más grandioso es saber que uno no está solo en estos procesos, que estamos siendo asistidos en esto en todo momento, porque de eso se trata despertar la conciencia, porque de eso se trata hacernos conscientes de quiénes somos. Y todos los que han venido y hemos tenido la oportunidad en tu lugar de trabajar estos niveles de miedo, que tiene que ver con niveles de dolor muy profundo, no hay uno que hoy no pueda dar fe de lo que se siente, de la plenitud que se siente, pero han muerto, han dejado morir una parte de ellos, que el miedo, como un escudo, como una forma inconsciente de supervivencia para sobrevivir, los habían mantenido hasta hoy. Han estado siendo ustedes mismos los que han estado sosteniendo esto, con un solo fin: no tocar nunca el dolor que tienen que tocar. Muchas veces cuando vienen a mi encuentro, una de las cosas que digo es: vas a ser tu propio sanador, soy solo el medio hábil, soy solo la herramienta que tu alma y que el mundo espiritual usa para que puedas ingresar al encuentro consciente con vos mismo. Sos tu propio sanador. Y cuando muestro eso también digo, esto es como si quisiéramos cruzar un río. No esperes cruzar el río sin mojarte, porque acá no hay puentes, no hay autoengaños. Vas a pasar por tu cuerpo todo esto que habita en ti. Vas a pasar por el cuerpo todo ese dolor que sin lugar a dudas tenés que pasar, porque eso quiere decir entonces que estás asumiendo la responsabilidad de tu propia vida, que estás asumiendo volverte protagonista, que estás asumiendo ser realmente el sanador. Ahí dice Dani, bienvenido, gracias por ayudarnos tanto. Silvia, gracias por tus palabras, me siento identificada en muchas de ellas. Mariana, gracias por cruzarte en este camino. La agradecida soy yo, siempre lo digo, nadie más que yo estuve por mucho tiempo en el mundo de los muertos, con un terror absoluto y total a decirle sí y a aceptar esta misión, hasta sentirme muchas veces loca, hasta sentir que cómo que podía ver todas estas cosas, que cómo que podía ver el alma de las personas y escuchar toda esta información. Y fue muy grandioso poder comprender que estaba en mis manos verdaderamente poder decirle sí a esto que hoy puedo cumplir total y absolutamente consciente,
o realmente abrirme a la posibilidad de morir como morí en mi vida anterior, dentro de un neuropsiquiátrico, medicada, empastillada y con un sufrimiento atroz y absoluto por no poder decirle sí a quien era yo de verdad. Y eso no estaba fuera de mí, eso me habitaba. Era mi oscuridad la que en ese momento yo tenía que trascender. Era mi miedo el que tenía que trascender. Y aquí estoy. Claramente puedo decirles que el miedo no es una construcción externa, es de ustedes mismos y la están creando con un solo fin: no hacerse cargo de sus vidas, no hacerse cargo del desafío que tienen que cumplir aquí y ahora. Son ustedes los creadores de toda esa oscuridad. Dice Luli, los mareos son parte también de los miedos, total y absolutamente. El mareo muestra claramente esa lucha interna que todo el tiempo tiene tu alma y tu mente. Esos mareos tienen que ver con que en todo momento estoy peleando con dos dimensiones a la vez. ¿Saben que la única forma de poder enfrentar el desafío que aquí y ahora tienen por desafiar? Es anclados, es conscientes. Cuando llegan a mí, siempre les digo, vas a comenzar a despertar en ese para qué estás aquí y ahora. Y la única forma es anclándose. ¿Qué quiere decir? Estar en este presente, conscientes en alma y cuerpo. Si yo realmente no logro esa presencia, no puedo vivir una vida en plenitud, en fluidez, en avance. Cuando sentimos que los miedos no nos dejan avanzar, en lo profundo, los que no queremos avanzar somos nosotros. Es ese miedo a lo desconocido que les hablaba hace un ratito, ¿no? Alguien acá dice, mi hija sufrió una persecución cuando iba al cole y no lo supera. ¿Cómo hago? Bueno, Silvia, realmente ese es un trauma, es algo que ella vivenció que no esperaba, y ese es un trauma que tiene que disolverse, y que la forma en que uno tiene para disolver eso, más allá de que obviamente a todo esto yo lo apoyo a través de las hermosas esencias vibracionales de las sierras de Córdoba, que me provee Rubén Campos, un ser maravilloso de la ciudad de Villa Allende, que él es el que me da la herramienta para poder materializar todas mis visiones y así poder desprogramar todo esto de adentro hacia afuera. Sin lugar a duda, ese es un trauma que ella debería de buscar reprogramar. En algún punto no hay otra forma de que ella pueda vivenciar ese hecho desde una nueva mirada, desde un nuevo punto de partida. Pero sin lugar a duda esa ha sido una programación que se ha creado y que ha llevado a su alma a un movimiento de muerte. ¿Por qué un movimiento de muerte? Porque ha quedado separada del cuerpo. Es decir, hay una parte de ella que cuando sale a caminar a la calle, lo primero que resiente es esa experiencia que vivió. Y lo que hace el alma a través de ese resentir o de mostrar este síntoma es hacerle consciente a dónde está detenida. Y es esencial, a través de la biodecodificación también se puede desprogramar. Por lo tanto, es esencial el hecho de saber a dónde mira nuestra alma o a dónde se ha quedado detenida para que eso pueda reprogramarse nuevamente. Luna, bienvenida desde Dianfunes. Gracias, Belén. ¿Qué pasa cuando tenemos miedo a lo que puede llegar a contestar otra persona cuando nosotros estamos soltando ese miedo? ¿Qué pasa cuando tenemos miedo a lo que puede llegar a contestar otra persona? Primero te invito esencialmente, como primera medida, que puedas ver el vivo que dimos el lunes pasado, que está para que todos me sigan también y puedan suscribirse en YouTube. Me buscan como Belén Báez en mayúscula / tu lugar, se suscriben, todos estos vivos los pueden volver a ver por ahí. Y los que me están viendo desde YouTube, un abrazo inmenso y un placer que nos estemos encontrando.
es esencial que primero comprendas que hay que salir de tu niña. Cuando yo tengo miedo a lo que otro pueda contestarme, tengo que saber que no está mi adulta, que está mi niña queriendo complacer en algún punto la mirada del otro. Está mi niña queriendo responder lo que el otro quiere escuchar. Y si yo estoy respondiendo a otro, estoy totalmente separada de mí, estoy en desconexión conmigo y estoy en un movimiento de muerte. Entonces, a trabajar intensamente sobre tu niña, que te va a permitir comenzar a reconocer tus espacios vitales y desde ahí comenzar a decir no cuando sea necesario, sin miedo a temer a la contestación de otro. Cuando yo le temo al otro, en lo profundo temo perder el amor del otro. Y si temo perder el amor del otro, tengo que saber que es mi niña la que está sintiendo eso, no la adulta. La adulta dice, estoy parada sobre mi propia vida, puedo con mi vida y ya no le temo a nada ni a nadie. No soy influenciado por nada ni por nadie. Estoy totalmente consciente de que soy el protagonista y el responsable de mi vida en cada instante. Entonces, si sos consciente de eso, ya vas a ver que el miedo a la mirada o a la contestación de un otro va a disolverse total y absolutamente. Dice, solo una vez que identificás él o los miedos, vino a ser. Ay, Sol, a ver si me podés explicar mejor la pregunta, porque me cuesta comprenderla. Tal vez tu pregunta es, cuando puedo identificar qué es lo que el miedo me trae, automáticamente al traer al consciente eso, el miedo comienza a disolverse. ¿No saben qué hermoso? Cae así como polvo, se derrumba total y absolutamente. Cuando se vean frente al miedo, pregúntenle, ¿para qué estás aquí? ¿Para qué te estás haciendo presente? ¿Qué es lo que me traes? ¿Qué es lo que tengo que escuchar de vos? Porque lo único que trae justamente es información de nuestra alma. Está mostrándonos a dónde nos encontramos. Siempre que sientan el miedo, pregúntenle. Créanme que van a sentir y van a poder percibir desde donde sea la respuesta. Sin lugar a duda van a poder conectar con la respuesta. Porque siempre el miedo se está activando para protegernos. Y eso es porque ha resentido el alma algo similar de lo que todavía sigue sosteniendo sin poder mirarlo. El comprender que realmente el saber lo que el miedo nos trae es lo esencial para que se disuelva. Y por eso digo, a veces son movimientos que podemos hacer solitos y a veces esto está tan en lo profundo que no lo pueden comprender. La constelación familiar también es grandiosa para poder ver cosas contundentes como estas. Cuando alguien viene a un taller de constelación conmigo, cuento que el 22 vamos a estar en Villa Allende, en Harmony, un espacio hermoso que se me presta para poder estar al servicio en aquella zona, así que todos los que estén en Córdoba o sean de la zona de Villa Allende y puedan llegarse, es el sábado 22. Después pueden verlo en mi Instagram para saber a dónde tienen que comunicarse, pero cuando uno va a una constelación y va a trabajar los miedos, es increíble, los miedos o cualquier síntoma o conflicto, como la constelación nos muestra de manera esencial y contundente a dónde mira el alma cuando mira, qué es lo que no puede mirar, qué es lo que todavía sigue sosteniendo. ¿Qué es lo que hace que tu alma esté totalmente paralizada en un pasado sin poder hacerte realmente consciente del presente? La constelación familiar es grandiosa para poder ver lo esencial. Yo siempre digo, la constelación muestra lo esencial y de eso se trata. Cuando nosotros queremos disolver estas profundidades, ir a una constelación nos ayuda a que en ese instante podamos pasar total y absolutamente todo por el cuerpo, lo podamos ver hasta graficado, es traerlo totalmente al consciente. Otra de las cosas que siempre digo es que todo aquello que no somos capaces de ver, no somos capaces de transformarlos. Cuando yo puedo traer al consciente un estado interno, tienen que saber
que es en el mismo instante donde lo estoy resolviendo. Todo lo que traigo al consciente es resuelto, todo lo que yo traigo al consciente es visto, y si yo lo pude ver, lo estoy pudiendo resolver. Por lo tanto, también eso es como esencial. Acá vi un mensajito de Laura que dice: a veces me siento muy segura, pero otras personas me transmiten miedo. ¿Cómo dejo de sentirme influenciada? Bueno, Lau, esto también es un poco lo que hablábamos en el vivo anterior, ¿no? Primero, cuando yo siento que otras personas me transmiten ese miedo, en la cuarta dimensión ya somos conscientes de que el afuera no está separado del adentro, entonces cuando otros vienen desde lo externo y me activan el miedo, no hay ningún otro. Soy yo misma que a través de ese otro estoy pudiendo ver mi estado interno, ese estado que yo no puedo abrazar en algún punto por mí misma porque no lo puedo ver. Entonces, siempre y cuando sigas mirando el miedo afuera, siempre y cuando sigas viendo que hay seres que activan ese miedo en tu interior, quiere decir que todavía no has ido a este encuentro total y absoluto con tu esencia, no has conectado al 100% con tu espíritu. Puede que todavía tu niña en algún punto esté latiendo adentro, y es esencial que vuelvas al encuentro de vos misma con mayor profundidad y conciencia, y que puedas hacerle piedra libre a eso que habita en vos. Cuando yo soy tan influenciable a todos estos estímulos externos, tengo que ser consciente que hay una fuerza y una convicción en mí que todavía no se ha activado. Es lo que yo le llamo ese poder interno, ¿no? Que se va a venir un seminario grandioso que vamos a estar avisándolo por acá seguramente, que se va a llamar El poder está dentro de ti, despierta. Va a ser un seminario de 2 días en el que no dudo que vamos a salir transformados, de que vamos a dejar una parte de nosotros morir realmente en esta jornada. Todavía no tengo fecha, los guías están enviándome mucha información con los que voy a trabajar, y que prometo que en algún vivo de estos vamos a dar esa información. Es como muy importante el hecho de ser consciente que si todavía, como dije recién, Lau, ese aspecto tuyo influenciable sigue latiendo adentro, hay una niña que en algún punto todavía está pidiendo ser vista, y que no hay nada más hermoso que vayas al encuentro de eso. Siempre que veas el miedo afuera, sabe que no está afuera, que solo a través de ese otro lo estás viendo, ¿no? Y que la inseguridad es un sentimiento total y absoluto de la niña, que la inseguridad tiene que ver con esa falta de conexión y de confianza en ese poder hermoso que está dentro tuyo, y que el veneno de la mente lo que hace simplemente es meterse en el miedo para tirarte hacia atrás en todo lo que decidas para tu vida. Así que el abrazo enorme, hermosa, para que puedas vencer todas esas limitaciones. Meli dice: ¿qué herramienta uso para dejar de temerle a una persona que se maneja sembrando miedo para lograr su objetivo? Eso es muy importante, porque cuando nosotros nos estamos viendo manipulados por algo externo, tenemos que saber que esa manipulación que otro está ejerciendo sobre mí tiene que ver con mi debilidad interna, con mi falta de conexión, ¿no? Cuando yo dejo que otro tenga ese nivel de poder sobre mi propia vida, es porque todavía no he podido ser consciente de mi poder interno. Entonces, la herramienta es poder agradecer, aceptar, a sentir la presencia de ese ser en tu vida, que puedas realmente poder decirle gracias por mostrarme cuánta fuerza habita en mí, gracias por mostrarme cuánta debilidad tengo todavía, gracias por mostrarme que todavía necesito de alguien externo más fuerte que yo para ver a través de eso un papá o una mamá que todavía no puedo asentir o abrazar. Gracias por mostrarme que todavía hay una niña en mí esperando ser vista. Y realmente cuando puedas sentir ese agradecimiento por ese otro, dejándolo de poner en victimario y vos dejando de sentirte víctima de esta realidad, todo esto va a transformarse fluidamente. Bueno, les cuento que ya estamos casi en la hora.
esto es increíble, entramos en este campo atemporal y pareciera que no existe, realmente no existe el tiempo. Así que voy a responder esta última preguntita de Vale, que dice: cuando uno se da cuenta que hizo algo desde la niña interna y que fue por miedo a no responder a lo que otros esperaban de mí, ¿puede esa situación generar luego un estado gripal? Sí, total y absolutamente. Una de las cosas que tiene el miedo como manifestación muy clara en los síntomas son la mucosidad. Todo lo que es también la parte laringea. Entonces, te abrazo, Vale, estoy feliz de que hayas podido dar este salto, que esté pudiendo tu cuerpo manifestar esto tan hermoso y sanador. Eso es limpieza, has desbloqueado algo adentro tuyo, así que es grandioso. Celebro profundamente que así sea. Ahí también, ¿no? Como dice Vale, la humedad. Bueno, Vale trabaja aquí en tu lugar haciendo unos masajes